Bueno, terminó mi batería, por eso no te respondí ahora. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a seguir con el sistema respiratorio, ¿sí? Hoy vamos a hablar explícitamente de los broncodilatadores, ¿tá? Ya les dejé las actividades de la semana pasada. Hay dos actividades, la actividad uno y la actividad 2 del sistema respiratorio, ¿sí? Eh, Tienen hoy todo el día para completar. Son temas súper fáciles que yo hablé en clase, ¿sí? Nada de lo que no hablé no está en las actividades. O sea, es más un repasito, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con, discúlpenme. Creo que abrí mal. Sí, abrí mal mi slide. Discúlpenme, chicos. Pero esto sí quiero. Un ratito me van a esperar porque tengo una imagen. Igual, voy a usar, em, sí, agarré mal el slide. Bueno, bueno. Hoy, chicos, vamos a hablar prácticamente de estos fármacos que son los broncodilatadores, ¿sí? No les puse los nombres de los broncodilatadores de cada uno porque son varios, ¿sí? Y esto después le voy a hablar de la fisiopatología un poquito de lo que es asma y EPOC para que rememoremos esta patología. ¿Cuáles son los broncodilatadores que nosotros utilizamos? Son los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos y las metilsantinas, que en la actualidad ya no se utilizan más, que inclusive la asociación, que era el GINA, si mal no recuerdo, de asma, ya no las utiliza como broncodilatadores hace cuestiones de 5 años atrás ya. Entonces las metilxantinas yo les voy a colocar aquí porque mencionan el libro, ¿sí? Pero en la actualidad ya no se lo utiliza. ¿Por qué? Porque se vio que su función en sí no es netamente broncodilatadora, sino que más mejora la secreción moco y demás. Entonces, se vio en varios estudios que la utilización de ella no modificaba vamos a decir, la presentación de la patología en el paciente, ni en el paciente asmático, ni en el paciente con EPOC. Entonces, se dejó de utilizar porque se hizo un estudio en donde se randomizó a los pacientes y se hizo tipo o sea, se les dividió y a un grupo se le utilizaron las metilxantinas, el otro grupo no. Se vio que la misma, o sea, ambos repercutían y ambos presentaban, vamos a decir, nulas mejorías con estos fármacos. Entonces, por eso, la Asociación de Asma y de Enfermedades Activas ya dejó de utilizar y en la actualidad prácticamente están en desuso. ¿Ok? Ahora, los beta-2 agonistas y los antimucarínicos nosotros todavía continuamos utilizando, ¿sí? Solo voy a cambiar mi slide porque yo pensando que era, a ver, un ratito, pensando que era mi slide y el anterior le agregué una imagen. Y, a ver, ¿alcanzan a ver todos? A ver, esta imagen ven todos, ¿sí? ¿Se ve? Ok. Bueno, chicos, voy a bajar aquí. Solo para recordar cómo era lo que ocurría, qué era lo que ocurría en el asma y en la bronquitis crónica, les voy a volver a citar. ¿Qué pasa, chicos? El que tengo a mí, voy a poner mi puntero,
El que tengo a mi derecha, ¿sí? Es la fisiopatología del asma y esta es la fisiopatología del EPOC o el DPOC, como quieran llamarlo. ¿Está? Recuerdan que el asma tenía tres, o sea, ocurría tres procesos, ¿sí? Que cuando el paciente se exponía a un agente alérgeno, sea cual fuese, generaba una respuesta inflamatoria a nivel o distales, ¿está? Y a nivel de los bronquios también, ¿sí? ¿Qué se generaba? Se generaba nada más que un aumento de la secreción de moco, ¿sí? Una broncoconstricción, o sea, el músculo liso bronquial hacía una broncoconstricción y aparte de eso también se generaba edema del epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros, el edema del epitelio respiratorio y la hipersecreción de moco, nosotros tratamos con antiinflamatorios, ¿sí? Pero esa broncoconstricción, nosotros única y exclusivamente tratamos con broncodilatadores, ¿está? Entonces, solo para rememorar, esta era la fisiopatología del asma, ¿sí? Nosotros vamos a ver más enfrente que existen los antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales, ¿sí? Entre ellos nosotros tenemos el corticoides, que es de bastante utilidad en el asma. ¿Para qué? Exclusivamente para disminuir la secreción de moco y disminuir el edema del epitelio pulmonar, ¿está? O mejor dicho, brónquico, ¿ok? ¿Qué pasa, chicos? En el DPOC es lo mismo, ¿sí? El problema del DPOC es que por más que nosotros tengamos o utilicemos los fármacos que son broncodilatadores, él por sí solo no revierte esa obstrucción. ¿Por qué? Porque recuerdan que la bronquitis crónica, chicos, aparte de haber hipersecreción de moco, edema de mucosas, broncoconstricción, también había fibrosis en la pared brónquica. ¿Está? Y es por esa razón que se difiere del asma. ¿Ok? También tenemos el enfisema, en donde hay una destrucción de los ductos alveolares y alveolos, ¿sí? Que hacen con que se pierda esa arquitectura, como les voy a decir, elástica, que mantiene rígida esa vía aérea en la expiración, ¿sí? Solo para rememorar esto, ¿está? ¿En quienes nosotros usamos broncodilatadores? Explícitamente en los pacientes asmáticos y en los pacientes con una bronquitis, perdón, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Está? Entonces, para estos pacientes nosotros utilizamos estos fármacos. ¿Ok? Voy a volver con mi slide anterior. Ay, solo para... ¿Ven todo el slide? ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a empezar entonces por los beta-2 agonistas, ¿sí? Estos beta-2 agonistas, solo para rememorar, recuerdan que cuando estudiamos los beta bloqueadores y demás, vimos que así como hay receptores beta a nivel cardíaco, también existen receptores beta a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Cuáles son los receptores que se encuentran en mayor distribución a nivel pulmonar? El beta 2. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Los receptores beta o los receptores adrenérgicos, como quieran llamarlo, ellos van a recibir tanto a la noradrenalina y a la adrenalina. ¿Está? ¿Cuál es la acción de estos receptores o de esas catecolaminas sobre el sistema respiratorio? Es la de es la de broncodilatación. ¿Está? Entonces, los beta-2 agonistas tienen una acción broncodilatadora, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que nosotros que se encuentran dentro de este grupo? Son varios.
¿sí? Eso les voy a ir citando porque presentan una clasificación. ¿Y por qué se los llama beta-2 agonistas? Porque ellos simulan la acción de la nora y de la adrenalina, explícitamente más de la adrenalina, ¿sí? Y me van a decir entonces, ¿por qué los pacientes que son asmáticos no usan solo adrenalina en vez de estos fármacos? Antiguamente se pensaba así, pero ¿qué pasa? Se vio que la adrenalina era espectacularmente bueno para la broncodilatación en pacientes que tenían broncoconstricción, ¿sí? O que tenían síndromes obstructivas pulmonares. Se vio que era espectacular porque el paciente usaba la adrenalina y en minutos mejoraba, ¿sí? El problema de la adrenalina, chicos, es que él presenta enzimas que le degradan de forma muy rápida, ¿sí? Y al degradarlo de forma muy rápida, él hace, vamos a decir, es un paciente que está súper obstruido, ¿sí? Él hace una broncodilatación, pero esa broncodilatación es, vamos a decir, pasajera, temporaria, ¿sí? El paciente usa, espectacular, paró la broncoconstricción, pero minutos después vuelve a tener su crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen enzimas que degradan de forma muy rápida a esta catecolamina, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron? Ellos hicieron, ¿alguien me va a preguntar algo? ¿No? Bueno, ¿qué hicieron estas personas? Ellos hicieron, o sea, realizaron, vamos a decir, fármacos muy parecidos a la adrenalina, ¿sí? Pero que sean, vamos a decir, degradados de forma más lenta, ¿sí? Porque solo para que tengan idea, la adrenalina, su acción, su tiempo de duración no llega a las 1 hora, ¿sí? En cambio, estos fármacos tienen acciones que duran, o sea, hay fármacos entre los beta agonistas que duran por 24 o 12 horas, ¿sí? Entonces, chicos, por esa razón, o sea, se empezó a investigar que estos fármacos eran mucho mejores que la propia adrenalina. ¿Está? Por su duración de acción. No porque, no porque la adrenalina no es un fármaco broncodilatador bueno, no, él es el mejor. El problema es que su tiempo de duración es muy corta, ¿sí? Y nosotros necesitamos que este paciente mejore en crisis y se mantenga sin crisis, porque ¿de qué sirve retirar de la crisis y minutos después retorna a la crisis? ¿Entienden? Entonces, por esa razón es que se empezó a utilizar estos fármacos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué pasa, chicos? Este es el mecanismo de acción, los pasos a seguir, ¿sí? Y esta es la clasificación, ¿sí? Eh, La clasificación, chicos, nosotros, como ya les dije, el problema mayor de estos fármacos es su tiempo de acción, ¿sí? ¿Qué pasa? Los primeros que fueron utilizados tenían una acción no selectiva, así como los beta bloqueadores. Recuerdan que había carioselectivos, no carioselectivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos fármacos en la actualidad no se usan como broncodilatadores propiamente dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen también una acción beta 1, ¿sí? Entonces, los selectivos nosotros prácticamente no utilizamos, perdón, los no selectivos prácticamente nosotros no utilizamos. ¿Por qué son no selectivos? Porque tienen también la acción beta 1, ¿sí? Que como ustedes saben, que el predominio beta 1 es a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces, estos fármacos, ¿por qué no se utilizan? Porque generan reacciones adversas mayores en relación a los demás, ¿sí? Los demás no generan reacciones adversas, tampoco no es así, ¿sí? Generan ciertos, solo que su uso es más, vamos a decir, eh, se vio que tienen menor reacción adversa y su uso es más tranquilo en relación a los no selectivos.
¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Prácticamente nosotros, en la utilización, o sea, en la actualidad de los beta 2 agonistas está, vamos a decir, englobada en los fármacos de corta duración de acción y los fármacos de larga duración de acción, ¿sí? En ellos se basa nuestra terapia antiobstructiva, ¿sí? O vamos a decir, antibroncoconstricción, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los fármacos de corta duración? ¿Y por qué son de corta duración? Porque, chicos, ellos, así como yo les estuve mencionando de la adrenalina, ellos son muy similares a la adrenalina en su composición, pero sufrieron ciertas modificaciones que hicieron que estas enzimas que degradan la adrenalina de forma ligera, rápida, no puedan degradarla así como la adrenalina. ¿Está? Son nada más que posiciones químicas, ¿ok? ¿Qué pasa, chicos? Pero también, o sea, ellos consiguieron, vamos a decir, esquivar a esta enzima que degrada, no recuerdo bien, no recuerdo bien el nombre, la enzima. Pero ¿qué pasa? Ellas no supieron esquivar a la monoaminoxidasa, que es otra enzima que también las degrada, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas monoaminoxidasas degradan a estos fármacos que son agonistas de acción corta, eh, vamos a decir, de los beta 2 agonistas, ¿sí? Entonces, por más que su duración sea mayor a la adrenalina, estas monoaminoxidasas hacen que el tiempo de duración de acción sea en un máximo de 6 horas, ¿sí? Entonces, ¿son mejores que la adrenalina? Claro que son mejores porque duran hasta 6 horas, pero aún así existen enzimas que las degradan de forma más ligera, más rápida. ¿Está? ¿Cuáles son ellos? El más utilizado es el salbutamol, ¿sí? Que generalmente es una droga de uso en crisis para, vamos a decir, el abortamiento de las crisis. Es espectacular el salbutamol porque tiene, así como es una droga de corta duración, su inicio de acción es muy rápida, ¿sí? Alrededor de 5 a 10 minutos. Entonces, por esa razón es buenísimo su uso, porque es de acción rápida, pero corta, ¿sí? O sea, que nosotros generalmente al salbutamol usamos en asmas, en crisis asmáticas, ¿sí? Está para abortar la crisis, ¿sí? También está la terbutaline y el fenoterol. Prácticamente el salbutamol y el fenoterol son los más conocidos, ¿sí? Pero existen otros tipos que son menos conocidos, pero igual se utilizan. ¿Está? Bueno, estos son los fármacos de acción corta, ¿sí? Luego tenemos los fármacos de larga duración, que son utilizados en qué casos? En los pacientes que tienen un asma o un EPOC que es de difícil control. Entonces nosotros para mejorar, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, utilizamos estos fármacos para hacer con que el periodo, vamos a decir, eh, que no exista una broncoconstricción sea más prolongado y se estabiliza el paciente. ¿Está? Entonces nosotros a estos fármacos usamos como tratamiento basal para evitar las crisis, ¿sí? A la de corta duración nosotros usamos en crisis y a la de larga duración nosotros usamos para que el paciente no presente crisis. Es como un tratamiento basal, ¿está? Generalmente nosotros utilizamos estos fármacos cuando el paciente tiene un asma no controlada, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar las crisis, ¿sí? Son buenísimos también en aquellos casos en donde los pacientes presentan muchas crisis nocturnas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usan cada 12 horas, o sea, el tiempo de utilización de estos fármacos es mucho más amplio, ¿está? No es como el salbutamol que tenés que estar repitiendo cada 4 o 6 horas. ¿Ok?
Preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, vamos a seguir entonces. Recientemente se elaboró nuevos fármacos beta-2 agonistas que son de ultra larga duración de acción. ¿Qué pasa? Estos fármacos complementan, o sea, estos fármacos tienen la acción de la corta duración y de la larga duración en un solo fármaco. ¿Sí? Son buenísimos, pero obviamente tienen un costo elevado. ¿Por qué juntan las dos acciones? Les digo. Porque la de ultra larga duración tiene una acción muy rápida. Una vez iniciado, no lleva tiempo como la de larga duración en actuar. ¿Sí? La de larga duración no da para usar en crisis porque su tiempo de inicio de acción es más prolongado en relación al de la corta duración. ¿Sí? Eso es lo malo de estos fármacos. Ellos permanecen por más tiempo, pero su inicio de acción es más tardío en relación a la de corta duración. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Este fármaco es una mezcla de los dos, porque una vez dada, o sea, nosotros administramos al paciente y su inicio de acción empieza en poco tiempo, ¿sí? Es bien similar al de corta duración. Pero lo bueno de este fármaco es que a veces existen fármacos, algunos de ellos que tienen una duración de 24 horas, ¿sí? O sea que la ultra larga duración tiene una acción de corta y de larga acción juntas, ¿sí? Porque inicia de forma rápida una vez administrado y permanece de forma más prolongada, ¿ok? Por eso se dice que estos son los fármacos del futuro contra las obstrucciones brónquicas. ¿Está? En la actualidad todavía no son muy difundidos por el costo que presentan. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro entonces? Bueno, chicos, vamos a seguir. ¿Cuáles son las vías de administración? Nosotros tenemos vía inhalatoria, que es la más utilizada. ¿Cuáles son las formas de administrar por la vía inhalatoria? Puede ser mediante aerosoles, ¿sí? Que presenta un dosificador ya en el propio tubo, ¿sí? También puede ser por gotas, en donde nosotros hacemos la nebulización, ¿sí? Pueden utilizarse también por espaciador. También existen algunos fármacos que en vez de venir en presentación de alcohol, vienen en polvo, ¿sí? En polvo inhalable. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Chicos, los que vienen por aerosoles presentan, por ejemplo, el salbutamol presenta una dosis fija por cada dosis y por cada puff es una dosis. ¿Está? Entonces, como el salbutamol es el más difundido, nosotros y el más utilizado, nosotros generalmente se indica su uso de 1 a 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas. Eso es en ausencia de crisis. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como nosotros dijimos que el salbutamol nosotros utilizamos en crisis, ¿cómo nosotros hacemos el tratamiento en pacientes con crisis? Nosotros usamos el salbutamol, podemos usar por la vía inhalatoria, por PAF o podemos usar por nebulización. Ambas tienen la misma eficacia. Decir que no el PAF o el nebulizador es mejor, no hay cómo, no, o sea, por ser el fármaco no podemos decir cuál es mejor. ¿Sí? Los dos tienen la misma eficacia. ¿Qué pasa? Porque mucha gente prefiere el nebulizador en las crisis por el simple hecho que se utiliza la oxigenoterapia, ¿sí? El paciente va a recibir su medicación y el oxígeno al mismo tiempo. ¿Tá? Entonces, en pacientes hipoxémicos, en crisis asmáticas, nosotros optamos por el nebulizador. ¿Está? Eh, y en las crisis, casi me olvido, nosotros hacemos, por ejemplo, una nebulización
¿sí? Que va a tener en media en el adulto 20 gotas del salbutamol y en media de 3 ml de suero, ¿sí? Nosotros hacemos la nebulización cada 20 minutos y repetimos en 3 ocasiones, ¿está? Entonces, en las crisis tiene otra forma de utilizar, ¿sí? No, o sea, en las crisis nosotros no respetamos ese periodo de 4 horas, ¿sí? Por dosis, ¿sí? Sino que hacemos cada 20 minutos y completamos 1 hora, ¿ok? Preguntas hasta aquí. ¿Quedó claro? Bueno. Luego existen también presentaciones de por vía oral que son muy poco utilizadas. ¿Por qué? Porque la vía oral sufre un metabolismo que hace con que la dosis necesaria para mantener el nivel adecuado de este fármaco a nivel sanguíneo sea muy elevado, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser muy elevado? Porque solo el 10% de lo administrado se absorbe. ¿Está? Entonces, por eso y otro, su tiempo de inicio de acción es muy prolongado, ¿sí? Y en crisis nosotros no usamos, ¿está? ¿Cuál es el fármaco que prácticamente tenemos en presentación oral? Es el Bambuterol, ¿sí? El único, dice. Ya vi aquí el salbutamol en jarabe. Es horrible, no se utiliza. Eh, para empezar, el Bambuterol es vamos a decir, es un fármaco, es un prefármaco, ¿sí? Cuando él se metaboliza, él queda como, no recuerdo bien si era, solo voy a volver a leer, recordarme cuál era. Eh, el Bambuterol, si mal no recuerdo, era, ay, no recuerdo si era de la terbutelina, es un prefármaco de la terbutelina, ¿sí? Si mal no recuerdo. En el libro está, ¿sí? ¿Qué pasa? Él es administrado como el Bambuterol, pero él se biotransforma en otro fármaco, ¿está? Y ahí empieza su acción. O sea que este fármaco no tiene actividad por sí sola broncodilatadora, ¿está? Por esa razón es que casi no se utiliza, ¿sí? Yo ya vi el salbutamol en jarabe y no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque el salbutamol no es un profármaco o un prefármaco, ¿sí? El salbutamol y sus dosis es abrumadoramente para que tenga una acción tiene que ser muy elevada. Está por eso los demás no se utilizan de forma oral, ¿sí? El único que tiene una acción propiamente dicha por la vía oral es el Bambuterol, ¿ok? Preguntas, ¿quedó claro? Bueno, existen también las presentaciones subcutánea, intramuscular e intravenosa que yo personalmente jamás utilicé porque como yo les dije, creo que no les dije. Bueno, ¿qué pasa, chicos? ¿Cuál es la vía de preferencia de uso de estos fármacos? Es la inhalatoria. ¿Por qué? Porque la inhalatoria no tiene vamos a decir, una distribución sistémica. ¿Está? Y por el hecho de ser inhalatoria y no presentar una distribución sistémica, él es mucho más, vamos a decir, eh, o sea, no tiene peligro en causar reacciones adversas. Y nosotros no tenemos que estar monitorizando al paciente de forma muy constante como con estas presentaciones. ¿Está? Prácticamente no se utiliza estos fármacos a nivel parenteral, ¿sí? Nosotros en la gran mayoría de las veces utilizamos en su presentación inhalatoria. ¿Está?
Recording in arritmias. ¿Por qué? progress. Por una, vamos a decir, una ligera acción beta 2 a nivel cardíaco. ¿Ok? Nerviosismo también. Insomnio también puede generar, ¿sí? Cefaleas, temblor fino por la presentación del cuadro adrenérgico en sí, calambres musculares y hipopotasemia. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué hacen las o sea, los receptores, o mejor dicho, las catecolaminas? ¿Qué ellos hacen? Ellos hacen con que, recuerdan que ellos nos preparan para la lucha y la fuga, ¿sí? ¿Por qué va a generar calambres? Porque van a hacer que la actividad muscular aumente, ¿sí? Y obviamente que cuando se utilizan la musculatura esquelética, se consume potasio, ¿sí? Entonces, puede llevar también a una hipopotasemia. Obvio que estos, estos efectos adversos van a ocurrir con el mal uso de estos fármacos, ¿sí? Si se utiliza cada 6 horas, si se utiliza en el tiempo establecido, las reacciones adversas son mucho más difíciles que ocurran. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Bueno, hasta aquí entendieron entonces los beta 2 agonistas, porque vamos a pasar a los anticolinérgicos, ¿sí? Y los anticolinérgicos son muy parecidos a los beta 2 agonistas. ¿Por qué? Porque ellos también van a actuar sobre receptores. ¿Está? Solo que aquí, a los anticolinérgicos, nosotros, o los antimuscarínicos, lo que nosotros vamos a hacer es inhibir la acción de estos receptores. ¿Está? No como los beta 2, ¿sí? A los beta 2 nosotros potenciábamos su acción. A los muscarínicos no, nosotros vamos a tratar de bloquear esa acción, ¿ok? Recuerdan que los receptores muscarínicos recibían a la acetilcolina, ¿está? Y la acetilcolina aquí, ¿qué hace? Hace broncoconstricción, ¿está? Entonces, chicos, si la acetilcolina hace broncoconstricción, lo que nosotros vamos a hacer es antagonizar su acción, ¿está? Nosotros vimos, o sea, ustedes habrán visto por fisiología que los receptores muscarínicos que predominan a nivel respiratorio es el muscarínico 2, o mejor dicho, a nivel brónquico, explícitamente músculo liso brónquico, el M2 y el M3. ¿Sí? Ellos son los que predominan y se presentan en mayor cantidad a nivel de la musculatura lisa brónquica. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Esto también presentan dos tipos de anticolinérgicos. Esto me olvidé, no apagué. Esta es la clasificación, ¿sí? La clasificación nosotros tenemos de corta acción y de larga acción, muy similar a los beta 2 agonistas. ¿Está? Al de duración corta nosotros tenemos el hipatropio. Por esa razón, el hipatropio asociado al salbutamol se utiliza, por ejemplo, en las crisis asmáticas o en las agudizaciones del EPOC. ¿Está? Ese es el conjunto, o sea, es el binomio que se utiliza en las crisis, salbutamol y hipatropio. ¿Está? ¿Por qué se utiliza estos fármacos? Lo mismo, porque su acción es mucho más rápida, ¿sí? Las de corta duración de acción tienen una acción más rápida, ¿está? En comparación a las de larga. Las de larga llevan un tiempo mayor para su inicio de acción y por ende no son buenas para las crisis, ¿está? ¿Qué pasa? El hipatropio nosotros también presentamos en gotas para inhalación y en aerosol, ¿está? ¿Cuáles son las más utilizadas? En gota nosotros utilizamos más. ¿Por qué? Porque al hipatropio nosotros usamos en crisis, como ya les mencioné, ¿sí? ¿Por qué? Porque su duración, chicos, no es larga. Y nosotros necesitamos, si vamos a utilizar, por ejemplo, para mantener al paciente sin una crisis, nosotros vamos a tener que usar dosis, o sea, más de una dosis diaria.
Y para que eso o sea, para que el paciente se adapte a este tratamiento va a ser mucho peor, ¿sí? No es lo mismo tener que tomar 4 veces al día un fármaco que solo tomar 1 o 2 veces, ¿sí? Si nosotros queremos que el paciente se adapte y realice un buen tratamiento, nosotros tenemos que trabajar con dosificaciones más espaciadas, ¿sí? Por esa razón, al bromuro y patropio nosotros usamos más en crisis, agudizaciones de EPOC y asma, crisis asmáticas. ¿Está? Luego tenemos los anticolinérgicos de larga duración. Aquí tenemos el bromuro de tiotropio y el aclidino. ¿Qué pasa? Entre los dos, el que más utilizamos es el tiotropio, que tiene la misma acción de los beta 2 de larga acción, ¿sí? Se utilizan de forma más espaciada, 12 horas, 24 horas, ¿está? Entonces, estos fármacos nosotros utilizamos en pacientes que no presentan una, ¿cómo les voy a decir? Que no presentan un control única y exclusivamente con beta 2 de larga duración, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya le damos beta 2 de larga duración y el paciente que hace igual no controla, igual mantiene sus crisis. Entonces ahí nosotros le asociamos el tiotropio, ¿está? Entonces, prácticamente los anticolinérgicos de larga duración nosotros usamos en pacientes con asma no controlada, ¿sí? No usamos en pacientes, vamos a decir, ustedes van a ver en clínica que el asma se divide en STEP, ¿sí? En STEP, que es por escalonado, ¿sí? Y el tratamiento nosotros también hacemos de forma escalonada, ¿sí? A medida que no mejora, por ejemplo, no, yo ya les doy, vamos a ver, ya le estoy dando un corticoides inhalatorio más un beta 2 de larga, igual así persisten sus crisis, entonces yo abro mano de un anticolinérgico de larga. ¿Está? Entonces es por step, ¿sí? El asma no se trata de forma homogénea para todos los pacientes, sino que es dosis-respuesta, ¿está? Nosotros vamos a ir dosificando a medida que el paciente responde, ¿sí? Chicos, el video está por terminar. Vamos a hacer lo mismo de siempre, volver a entrar todos por el mismo link, ¿sí? Paro de hablar porque no quiero hablarles y de la nada que se corte, ¿ok? Vamos a esperar un chiquitito y después volvemos a entrar todo otra vez. Recording in progress. Volviendo. A ver. Bueno. Aquí está. Bueno, chicos, como les estaba mencionando, siguiendo, entraron todos otra vez. 16. Voy a darle un tiempito porque estamos 20 y poco, ¿sí?
Bueno. Como les estaba mencionando, los anticolinérgicos de larga duración nosotros ya utilizamos en pacientes que no controlan, por ejemplo, un step 3 para arriba, ¿sí? Solo para que tengan idea, el primer step nosotros usamos nada más que un beta 2 de corta acción, ¿sí? ¿Para qué? Para controlar solo en las crisis, ¿sí? ¿Qué pasa? Un step 2 nosotros ya usamos corticoides inhalatorios, ¿sí? Y vamos a ver que los corticoides o sea, antiguamente se pensó que los principales fármacos que mejoraban esa obstrucción brónquica eran los broncodilatadores, ¿sí? Y se pensaba que eso era el tratamiento, eso era la eficacia, ¿sí? Que se vio en los estudios que fueron hechos desde prácticamente la existencia del asma hasta la actualidad. Se vio que la verdad, o sea, que los broncodilatadores por sí solo no eran tan eficaces para mantener al paciente fuera de las crisis, ¿sí? ¿Qué es el EPOC? ¿Qué es el asma? Es una respuesta inflamatoria generada en las vías aéreas, ¿sí? Y se vio que los verdaderos fármacos eh, utilizados en estas patologías y que realmente mejoraban la calidad de vida de estos pacientes eran los corticoides, ¿sí? En la actualidad, el corticoide es la base de tratamiento tanto de pacientes con asma como de POC. ¿Por qué? Porque es una respuesta inflamatoria extensa a nivel de las vías aéreas, ¿sí? Que mejora con este uso, ¿sí? Y en la actualidad ya no es solo los broncodilatadores el tratamiento de base. ¿Está? ¿Preguntas? Bueno, vamos a continuar entonces. Como yo le estaba mencionando, estos fármacos tienen una acción más prolongada. El tiotropio, por ejemplo, usamos cada 24 horas y el aclinidio usamos cada 12 horas. ¿Está? Eh, Eso es todo en relación a los anticolinérgicos. ¿Sí? Sus efectos adversos, ellos generan una acción colinérgica, ¿sí? A nivel sistémico, como sequedad de la boca. También pueden presentar alteraciones gastrointestinales que hacen con que se disminuya y quede tónico, espástico el tubo gastrointestinal, ¿sí? También presenta actividades cardiovasculares, como taquicardia y palpitación, ¿sí? Respiratorias, él estimula la tos y puede presentarse también una faringitis. Chicos, antiguamente se pensaba que los anticolinérgicos tenían una acción menos cardíaca. Eso es mentira, ¿sí? Recuerdo que cuando empecé a dar fármaco decían que a los cardiopatas preferiríamos utilizar el bromuro de hipatropio antes que el salbutamol, ¿sí? Eso no es tan verídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay una ligera acción cardíaca de estos fármacos, ¿ok? Entonces, no es, o sea, no es que porque presenta una cardiopatía de base, nosotros vamos a retirar los beta 2 y utilizar nada más que los anticolinérgicos. No, porque ambos tienen actividad cardíaca, ¿sí? Más aún con el uso, eh, vamos a decir, en periodos muy cortos, ¿sí? Nosotros tratamos de en crisis usar cada 20 minutos, ¿está? Para mejorar la crisis. Pero ¿qué pasa? Posterior a la mejora de crisis, nosotros espaciamos de vuelta como mínimo al salbutamol y al hipatropio a cada 6 horas o inclusive damos opción para una vez que, solo para que tengan idea, en la crisis nosotros empezamos los de acción corta y al mismo tiempo ya le damos también de acción larga, porque la de acción corta va a tener una duración no más de 8 horas, de 6 horas. En cambio, los de larga van a demorar en actuar y cuando los de corta ya no actúan, ahí empiezan a actuar los de larga. ¿Está?
por qué hacemos eso? Porque chicos, ¿qué pasa? El paciente, cuando nosotros usamos solamente de corta acción, tanto el beta 2 como el anticolinérgico, el paciente mejora en crisis, ¿sí? Entonces se va a la urgencia, mejora su crisis, súper, ok. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros no le mandamos con un corticoides o con el uso de uno de larga duración? Él va a llegar en la casa, va a ser, vamos a suponer, de tarde, noche y va a volver a tener su crisis. ¿Está? ¿Por qué? Porque la acción de la corta duración es, vamos a decir, temporaria. ¿Ok? Obviamente que antiguamente el tratamiento de escolia, como se decía, era el salbutamol, cada 4 a 6 horas, ¿sí? En la actualidad ya no es así, ¿sí? No es solo el salbutamol, sino que nosotros abrimos manos de los corticoides inhalatorios también, que son buenísimos fármacos. ¿Por qué? Porque no tienen acción sistémica. La misma cosa que los broncodilatadores, ¿sí? Los corticoides inhalatorios tienen una acción netamente pulmonar y no sistémica. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quedó claro entonces? Bueno, las metilxantinas, como ya les dije al comienzo, son fármacos que ya no se utilizan. ¿Por qué no se utilizan? Porque su acción broncodilatadora propiamente dicha no es eficaz, ¿sí? Entonces, prácticamente está en desuso. Antiguamente se pensaba que mejoraba, vamos a decir, las obstrucciones brónquicas porque tenía una ligera acción antiinflamatoria también. Pero, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos el corticoides y vimos que el corticoides sí tiene una buenísima respuesta brónquica. Entonces, ¿para qué voy a usar algo que parece que mejora la inflamación, siendo que tengo un fármaco que me certifique que mejora la inflamación? ¿Sí? Por eso las metilxantinas en la actualidad están en desuso. ¿Ok? Les coloqué aquí porque prácticamente para mencionar los que alguna vez se utilizó. ¿Ok? Eh, ¿Qué más me faltó decirles de las metilxantinas? A ver. Su acción prácticamente es antagonizar la adenosina y mediante eso hacer con que haya una broncodilatación. Evita la broncoconstricción. Pero se vio en estudios actuales que esa acción es mínima, ¿sí? Está, asimismo lo menciona el libro. Los efectos adversos nosotros tenemos varios, ¿sí? Y prácticamente se basan en 3 sistemas, en el digestivo, cardiovascular y nervioso. ¿Está? Eh, ¿Cuáles son ellos? Lo mismo, náuseas, vómitos a nivel del sistema digestivo, taquicardias y arritmias en el sistema cardiovascular y puede presentarse insomnio, excitación, cefalea a nivel del sistema nervioso. Creo que ahí terminamos. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Prácticamente, chicos, el libro Vázquez hablan de estos 3 broncodilatadores, ¿sí? Solo para cerrarles y una vez más decirles, los broncodilatadores propiamente dicho en la actualidad solo son los beta 2 agonistas y los anticolinérgicos o antimuscarínicos, ¿sí? A la argentina ya no la utilizamos. A ver, ¿qué es acúfenos? Acúfenos es ese que se escucha en el oído, ¿sí? Está mi tela, o sea, mi cara está sobre ese, por eso no les dije que es acúfenos. Es un ruido así que se mantiene. ¿Está? Bueno, ¿alguien más tiene preguntas en relación a los broncodilatadores? No, sí, quedó claro. Sí, doctora, quedó claro. Quedó, chicos, los broncodilatadores son muy simples de estudiar, ¿sí?
Solo para cerrar, creo que eso no les dije. Y ahora me acordé. No les dije eso. Eh, ah, Aquí, ¿por qué hay, esto me olvidé, les iba a decir y se me pasó. Ya les expliqué por qué es de corta duración, porque se asemejan a la adrenalina, solo que tienen sus, vamos a decir, su composición química un poquito modificada, por eso las enzimas que degradan de forma más rápida la adrenalina no consiguen degradar a la de corta, o sea, por ejemplo, al salbutamol, ¿sí? Pero recuerden que les dije que la monoaminoxidasa no, o sea, igual la degrada, por eso su duración de acción es mucho, o sea, es más larga que la adrenalina, pero no tan extensa como la de larga duración. En cambio, la de larga duración es más modificada aún su estructura química y se parece menos a la adrenalina. O sea, las modificaciones químicas presentes hacen con que inclusive la monoaminoxidasa no la reconozca y la degrade de forma rápida como la de corta duración. Eso es lo que me faltó, no les dije. Después les dije todo. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Hay preguntas entonces, chicos? Realicen las actividades. Hay dos actividades, actividad 1 y actividad 2 de sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, de esta manera cerramos nuestra clase de hoy, chicos. El examen parcial el segundo examen parcial va de la fecha 2 al 21, ¿sí? Emily, entran como un acuerdo con tus compañeros y me avisan cuál es la fecha que optan. ¿Está? De Doctora, nada. me parece que ya habíamos coordinado con usted la fecha de la segunda parcial. ¿Ya? Ay, bueno, discúlpeme. Yo estoy perdida nomás entonces. Me avisas igual qué fecha o voy a mirar el mensaje, pero no recuerdo ahora mismo. ¿Sí? Y no se Bueno, preocupe, habíamos quedado que era para el 14 de septiembre, cualquier cosa. súper bien. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, chicos, cerramos la clase de hoy. Estudien, lean, aprovechen que el sistema respiratorio es fácil, que no hay mucho que leer, igual la de cardio, ¿está? Y lean bastante. Nos vemos la semana que viene, chicos. Chao, chao. Ahora